Entonces, una vez que ya hablamos de qué es la Biblia y un poco de cómo interpretarla y un poco de algunas interpretaciones erróneas y también de qué es homosexualidad y qué cosas han pasado históricamente de repente con algunos ejemplos con interpretaciones incorrectas, ¿no? Empezamos hablando de justificación de la esclavitud, justificación de la discriminación a la mujer, o el pensar que la mujer es menor que el hombre, y también justificación de que los judíos no son valiosos y no son aceptados por Dios, por el Dios de los cristianos. Entonces, ahora vamos a empezar ya a hablar de la palabra como tal, y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir caminando sobre estos versículos, que cuando tú le dices a alguien, es que soy cristiano, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes ser cristiano si eres gay? Esas dos cosas no se puede. Vives en pecado, estás condenado, te vas a ir al infierno. Lo estoy exagerando, pero a algunos nos ha pasado que nos lo digan y nos ha dolido mucho. Entonces, hay varios versículos y vamos a empezar por los versículos que están al principio de la Biblia, al mero principio. Hace un ratito decíamos, en Génesis 1 estamos hablando de la creación, ¿no? Todo era caos y el Señor creó los cielos y la tierra, ¿no? Y pasamos en estos versículos por toda la creación, cómo van siendo los 7 días en los que el Señor va creando lo que está en la tierra como lo conocemos hoy, cómo crea al hombre, cómo después de eso llega a crear a la mujer y qué empieza a pasar en los primeros días de estas personas viviendo en el paraíso más hermoso que te puedas imaginar, porque en ese paraíso también estaba la presencia de Dios ahí, caminaba con ellos, vivía con ellos. Yo no me puedo imaginar esa bendición y ese paraíso. Eso sí es paraíso. Bueno, en Génesis 1 y 2 de eso estamos hablando, de la creación, ¿no? Y en Génesis 1:27 hay un versículo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me faltó ahí un acento, por ahí hay algunos errores tipográficos, una disculpa les pido, pero bueno, dice varón y hembra los creó. ¿Y qué pasa entonces cuando tú le dices a alguien, a un cristiano muy recalcitrante, uno muy de esos así súper fanáticos? Pero es que desde Génesis, desde el principio de la Biblia, ahí dice varón y mujer los creó. Y entonces dices, no, a ver, espérame, no dice varón y mujer, dice varón y hembra. A ver qué pasó. Entonces analizas un poco más este versículo y estos dos primeros, perdón, estoy moviendo acá y no lo estoy moviendo allá, los dos primeros capítulos de Génesis, y entonces te encuentras, híjole, ¿qué crees? No hay referencias al matrimonio. En ningún momento dice que Jehová los haya casado, ¿sí? En ningún momento dice, más bien dicho, dice, Dios creó varón y hembra, no dice esposa y esposo, ¿sí? Y no dice varón y mujer, ¿sí? Dice varón y hembra. Cuando tú oyes la palabra hembra, ¿en qué piensas? En un animal, ¿no? Y normalmente cuando hablas de estas cosas, pues hablas de reproducción, ¿no? ¿Qué crees? Dios les había dado una orden a esas dos primeras criaturas humanas. Les dijo, multiplíquense y fructifiquen. ¿Cuál era la indicación? ¿Cuál era la instrucción? Venga, órale, ahorita nada más hay dos, un hombre y una mujer.
¿Sí? Y necesitamos que haya más, porque yo quiero que esta tierra esté poblada de mi creación. Entonces, no estaba hablando de un matrimonio, estaba hablando de la necesidad de poblar la tierra. Ya había creado al hombre y ya había creado a la mujer, y necesitaba que se reprodujeran, que hubiera más. Por eso dice varón y hembra, no varón y mujer. Ahora, hay algunas interpretaciones que dicen, pero es que, pero el hombre está incompleto, así lo creó Dios, está incompleto y se completa con la mujer. Y lo justifican diciendo, lo sacó de una costilla, ¿no? ¿Te acuerdas de este versículo que dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar? Y sigue diciendo, de ahí formó a la mujer, ¿no? Cuando se despierta Adán, ya está ahí su compañera, ¿sí? Pero a ver, pensemos en una cosa. Aquí claramente dice, el argumento es cuando nos dicen, que está incompleto, que Adán está incompleto, ¿sí? Entonces la mujer es la que lo va a completar. Pero si tú lees este versículo con cuidado, ¿quién cerró a Adán? Dios. Entonces, si yo me sintiera incompleta, ¿tengo que buscar una pareja? ¿O a quién tengo que buscar? A Dios. Tengo que buscar a Dios, porque Dios es el que me va a completar, el que me va a rellenar, el que me va a dar una razón, el que me va a dar existencia, y una existencia en serio, ¿sí? Una existencia que es significativa. Y hay algunas personas que dicen, no, pero a ver, espérame. Eso es lo que dice el Génesis, pero Jesucristo también habló de eso. Cuando a Jesucristo le preguntan sobre el matrimonio, Jesucristo dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces este pastor con el que me tocó platicar una vez, que es conductor de un Uber, me decía, pero es que ahí dice, en la Biblia dice claramente que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí, pastor, pero ¿qué crees? El tiempo verbal, nos vamos a la hermenéutica, analizamos el lenguaje, ¿sí? El tiempo verbal, de cuando dice dejará, en esta traducción dice dejará y se unirá, y los dos serán, estamos hablando como del futuro, ¿no? Y entonces pareciera igual a como cuando leemos no matarás, ¿sí? Entonces lo podemos interpretar como un mandato, pero ¿qué crees? Que así no es, porque el tiempo original es presente. Entonces está hablando de cosas que suceden como parte de la cotidianidad, como parte de la norma, ¿sí? No está hablando de un mandato, no te está diciendo así tiene que ser. Lo que Cristo estaba diciendo es así sucede. Eso no quiere decir que está mal, o que tenga que estar mal, o que tenga que ser a fuerzas. Simplemente está diciendo así es como pasa, ¿sí? Imagínate que dijera, el varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre deja padre y madre y se une a su mujer, y los dos son una sola carne. Es un hábito, una costumbre, es algo que pasa repetidamente, ¿no? Si estuviéramos en mis clases de idioma, yo te estaría enseñando ese tiempo verbal que habla de los hábitos, de las cosas que suceden cotidianamente, y en inglés es el mismo tiempo verbal. ¿Y qué crees? No es un mandato,
está describiendo una costumbre, ¿sí? Entonces, pues entonces ya a ese pastor que me estaba diciendo en el Uber aquella mañana, yo le puedo decir, perdóname, pero si vas al texto original y ves la razón, el lenguaje original, eso no es lo que está diciendo. Esto no es un mandamiento. Jesús estaba hablando, ¿se acuerdan este pedazo en donde le están preguntando sobre el divorcio? Que si un hombre puede repudiar a su mujer, y que si la repudia, y que si no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que contesta. Está hablando de la cotidianidad, no de lo que tiene necesariamente que ser. Inclusive nos podríamos ir hasta más lejos y podríamos contestarle a alguien, ¿qué crees? Si tú estás pensando que las parejas, o sea, si nos estamos yendo a Génesis, en donde Génesis dice hombre y mujer, y varón y hembra los hizo, o me estás diciendo tú varón y mujer los hizo, ok, tú estás hablando de una pareja monógama con un solo hombre y una sola mujer, pero ¿qué crees? Abraham tenía a su esposa, y como no podían tener hijos, ¿qué pasó? Se relacionó con la sirvienta, perdón por la palabra, es una palabra muy fuerte, con la persona que servía, y entonces tuvieron un hijo. ¿Y qué crees? Estaban en la misma casa hasta que finalmente se separan, y por las circunstancias diferentes, la mamá del primer hijo de Abraham se acaba yendo a otro lado, pero en un momento dado están los tres, felices los cuatro de mi casa, ¿no? Estaban los tres y ahí estaban, ¿no? Estaba Abraham, estaba Sara, ¿y cómo se llamaba la otra? Agar, ¿no? Así vivían. ¿Y qué crees? No, y llegamos a Jacob, que después se llama Israel, y entonces se complica, porque ya no es una relación esposo-esposa. Jacob tuvo 4, y con las 4 vivía, con las 4 tuvo hijos. A una la amaba más, pero con las otras seguía teniendo una vida conyugal normal. Entonces, a ver, estás diciendo que en Génesis dice varón y mujer, relación monógama. A ver, pero espérame, eso no es lo que dice nada más. También dice que hay otro tipo de relaciones y otro tipo de circunstancias. Entonces ya no me cuadra. Tu argumento no se me hace válido ya. ¿Sale? Ahora nos vamos a meter a un tema más profundo, nos vamos a mover un poco más adelante del Génesis y vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. ¿Alguna pregunta sobre? Hasta ahorita sobre Génesis, ¿hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Hay algo que me quieras decir? Sí, yo. Sí. Bueno, eso fue en la antigüedad porque precisamente Dios, como tú comentaste antes, y que multiplíquense, y era necesario en aquel entonces, porque bueno, si ya vemos el Nuevo Testamento con Jesús, habla de la monogamia en el matrimonio, Sí. pero en aquel entonces sí era necesario para que efectivamente fueran las dos servicios. Claro, sí, gracias por la aclaración, es importante. Yo no estoy diciendo, en ningún momento quiero mandar el mensaje de que en ningún lado en la Biblia dice que no seamos monógamos, ¿sí? Yo estaba hablando de cómo hay otro tipo de parejas, ¿sí? Pero sí habla de la monogamia claramente en muchos otros lugares, ¿no? Pero sí, creo que por ahí iba, ¿no? Lo que me estabas diciendo. Sí. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Ok, gracias. Intentar decir que la poligamia fue permitida con la intención de poblar. Sí. Y lo que mencionabas de Mateo 19, 4, 5, en razón de la figura que hay, que se remite al Génesis, en donde nos dice que pues es, según lo que sabemos, si dice macho y hembra, o sea, ni siquiera utiliza el término hombre, pero entonces ya Jesús ya utiliza el término mujer, se unirá a su mujer, entonces ya bajo la figura de Jesús, entonces ahí ya entramos al tema de la monogamia.
Sí, sí, ahí ya estamos hablando de la monogamia. Sí, porque inclusive hay este otro pasaje, ¿no? En el le empiezan a preguntar que si un hombre está casado y él muere y si el hermano Ya está la figura del adulterio. toma a la mujer y etcétera, ya está la figura del adulterio. Oye, pero entonces ahí, según tengo entendido, pues esa parte de adulterio también ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, digamos que en el Antiguo Testamento se manejó ya la figura de adulterio desde que se entregaron los mandamientos. Sí, es que va cambiando, ¿no? Conforme van pues, necesitándose diferentes cosas, ¿no? Estamos en el Génesis y sí se necesita que se pueble la tierra, ¿no? Que haya más movimientos, etcétera, pero después empiezas a hablar ya de otras personas y cuántas esposas sabemos o dice la Biblia que tiene Moisés, una, ¿no? Y cuántas esposas tiene Josué o cuántas esposas tienen otras personas, ya nada más estamos hablando de una sola, ¿sí? Y ya en Levíticos hay todo un capítulo bien claro de todas las prácticas sexuales que no son permitidas, y ahí habla inclusive de incesto y de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de hecho, más adelante vamos a ver precisamente un tiempo que se le llama tiempo Kairos y tiempo Cronos. La Biblia se mueve por tiempos según Dios. De hecho, y nosotros lo podemos cronometrar según nuestro tiempo. Vamos a ver que no es que se contradiga Dios, sencillamente es el principio de una era y la terminación de una era por motivos que Dios a veces nos revela y a veces no. ¿Sí? Ese se llama tiempo Kairos y tiempo Cronos, más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Tú has oído hablar de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y es así como una de las... también un pasaje de la Biblia, un espacio de la Biblia que utilizan mucho como para decir es que Dios tan no quiere a los homosexuales que destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? Los mató a todos. ¿Por qué? Porque eran gays. Pero a ver, vamos a entrarle un poquito más a esto, vamos a hacer un poco de hermenéutica. Vamos a contar la historia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Estos dibujos son hermosos y los estoy reutilizando porque fueron creados para este propósito de este tipo de pláticas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Dice la Biblia, se los voy a contar así con palabras mías, ¿no? No vamos a leer todo el capítulo para que sea más fácil de entenderlo. Dice que el Señor, después de que había estado discutiendo con Abraham que se iba a destruir Sodoma y Gomorra y que no lo iba a destruir, etc., decide que sí va a destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se habían convertido en ciudades en donde había de todo tipo de cosas, ¿no? Al ratito vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces manda a 2 hombres a que le vayan a avisar a la ciudad de Sodoma y Gomorra que Jesús Jehová los va a destruir. Y entonces está sentado afuera de la ciudad el sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Y entonces cuando los ve venir, dice, híjole, para como son las cosas en esta ciudad, mejor me los llevo a mi casa. Y pues, ellos tenían la regla de ser hospitalarios, ¿no? Entonces decide invitarlos a su casa. Vénganse a mi casa, ¿no? ¿Te imaginas lo que implicaba viajar entre una ciudad y otra en esa época? No había carros, todo estaba lleno de tierra, vivían en zonas muy secas, ¿no? Toda la tierra se levantaba. ¿Te imaginas cómo llegan 2 personas a una ciudad que vienen de otra ciudad? Además, todos polvosos, sudados. Entonces, la costumbre y la ley, porque eso decía la ley, era llevártelos a tu casa y ser hospitalario con ellos. Entonces, Lot los recibe en su casa, se los lleva a su casa y ahí en su casa les lava los pies, les da de comer, ahí los tiene, los cuida, ¿sí? Y entonces, ahí están
todos, ¿no? Están conviviendo, seguramente están compartiendo la mesa, cuando de repente, ¿qué crees? Que llegan los colados. Y entonces todo el pueblo se junta afuera de la casa de Lot y empiezan a hablarle a Lot y a gritarle a Lot: saca a esos hombres, porque queremos conocerlos. Entonces Lot se empieza a preocupar porque sabe las cosas que pasaban en esa ciudad, ¿sí? Eran todos los hombres de la ciudad, los que estaban allá afuera y estaban esperando a que Lot sacara a los hombres que estaban allá adentro. Entonces Lot sale de la casa, les dice: por favor, son mis invitados, son mis huéspedes, piensen que son mis huéspedes. Ya cuando son mis huéspedes ya no les pueden hacer nada, no los voy a sacar. ¿Qué creen? Tengo a 2 hijas que no han conocido varón, entonces si quieren se las saco y pues hagan lo que quieran con ellas, ¿no? Tan arraigada estaba en Lot la costumbre de ser hospitalario con los visitantes, que es capaz de ofrecerle a los hombres del pueblo, a sus 2 hijas que eran vírgenes, para que ellos no atacaran a los hombres que habían venido de visita, porque así eran las costumbres en esa época. Regresamos a eso de la hermenéutica, ¿sale? ¿Y qué pasa? Cuando está Lot ahí discutiendo con los hombres, con los hombres de todo el pueblo, salen estos 2 hombres y dice la Biblia que sale una luz impresionante que deja enceguecidos a todos. ¿Qué pasa después? Estos todos se espantan, ¿no? Se van corriendo. Imagínate que salen 2 hombres, se prenden así en luz, pues todos se asustan y se van. Y entonces estos 2 hombres le dicen a Lot: Lot, ya es hora, te tienes que ir de la ciudad, llévate a quien tú creas que sea conveniente, pero vete de la ciudad, porque el Señor va a destruir la ciudad. Y entonces Lot dice: pero ¿cómo? Pero ya no tienes tiempo ni de pensarlo, ve por tu gente y llévatelos y sácalos de la ciudad y ya váyanse, porque no tarda en caer la ira de Dios sobre todos. Entonces Lot se vuelve a meter a su casa y entonces habla con su esposa, con sus hijas y con los futuros maridos de sus hijas. Sabemos que son los futuros maridos porque sabemos que no se habían casado, ¿no? Entonces les dice: vámonos. Y los otros 2: estás loco, ¿cómo crees que Jehová va a destruir la ciudad? Pues si es una ciudad de comercio muy importante, aquí se mueve mucha mercancía. No. Entonces dice: no, vámonos. Entonces finalmente Lot y sus 2 hijas y su esposa pues se llevan lo que pueden agarrar en una alforza, lo que sea, y se van caminando y van caminando. Los ángeles le dicen a Lot: solo hay una condición para que sean salvados, no pueden voltear hacia atrás. Si voltean hacia atrás, más bien no pueden, ¿no? De plano no pueden voltear hacia atrás, síganle caminando y váyanse. Había una cueva, finalmente se logran esconder en una cueva. Lot, y antes de la cueva, iban hacia la cueva. ¿Y qué pasa? A la esposa de Lot le da mucha curiosidad. Y la esposa de Lot se voltea para atrás y se convierte, dice la Biblia, en una estatua de sal. Así estaba la destrucción. Esa es una pintura que representa la destrucción de Sodoma y Gomorra. Inclusive hay un lugar, si tú vas en una peregrinación a Israel, hay un lugar en donde dicen: aquí, esto que está aquí, esto que ves aquí, es la estatua de sal en la que se convirtió la esposa de Lot. A ver, y ahora yo les quiero preguntar una cosa. Ahí se acaba la historia, ¿no? ¿Escucharon una connotación homosexual en esta historia que yo les conté? ¿Sí? ¿No? No. ¿Sí? ¿En dónde, Freddy? La parte donde dice que los hombres de todo el pueblo se acercaron y
estaban diciendo a Lot que sacara los huéspedes, a los ángeles, y decía que los querían conocer, pero la palabra conocer era más como que conocerlos sexualmente. Sí, porque inclusive cuando sale Lot y le dice a los hombres de todo el pueblo, les dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Está hablando de eso mismo, ¿no? Son 2 hijas mías que son vírgenes. Las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran. Porque esta palabra en hebreo, no se alcanza a ver ahí, pero es yadá, que se traduce como conocer. Es la misma palabra que se traduce aquí cuando dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció, es esta misma palabra yadá. Aquí sí hay claramente una connotación sexual, ¿no? Conocer, inclusive en nuestra cotidianidad de repente hay gente que dice, hay que conocernos en el sentido bíblico. Bromean, ¿no? Yo lo sé oír. No lo he dicho nunca. Ahora, estamos entonces hablando de que estos hombres, en algún momento dijimos que todos eran homosexuales, que tenían una orientación homosexual, y de veras lo que querían era enamorarse, tener una relación amorosa con estos hombres, a lo mejor casarse, irse a vivir con ellos, ¿no, verdad? Lo que querían eran violentarlos, lo que querían era lastimarlos, lo que querían era hacerles daño, ¿sí? De ahí sale la palabra sodomía. Ustedes han oído esa palabra de sodomía o sodomizar, ¿no? Sodomizar, inclusive hasta en lenguaje de los abogados, sodomía la definición tiene que ver con algo que es violento, ¿no? Algo que no es consensuado, algo que es sin buscarse, ¿no? Entonces, estos hombres no estaban buscando tener una relación de pareja homosexual con los ángeles. Estaban queriendo violentarlos, estaban queriendo lastimarlos. ¿Cómo sabemos? Pues, inclusive, ¿se acuerdan? Bueno, eso no lo dije, pero ahí sí. De hecho, el término sodomizar en medicina también significa violación anal. Violación anal. En psicología también. Entonces ya tenemos terminologías de medicina. Es violación, ¿sí? Eso es lo que querían. Los querían violar. No los querían amar porque eran muy bonitos. No los querían amar y crear una pareja. Los querían violar. Querían romper las leyes que decían que tenían que cuidar al extranjero, que tenían que recibirlo. Fíjense que la Biblia solita se interpreta a sí misma. Hay pedazos que allá y acá hasta del principio del Antiguo Testamento vas al Nuevo Testamento, regresas y solito alcanzas a entender porque la Biblia se interpreta sola. Y vamos a leer qué dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Está hablando de homosexualidad? No está hablando de homosexualidad. Aquí claramente dice, y lo dice ahí, esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra. Si ves otras versiones de la Biblia, dice, este fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Soberbia, saciedad de pan, o sea, gula, abundancia de ociosidad, pereza. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, no fueron hospitalarios, rompieron la ley de hospitalidad que había en esa época,
se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. En un rato vamos a hablar de esta palabra abominación, vamos a explicar un poco más cómo se interpreta realmente, y en muchos lugares de la Biblia está interpretada como debe de ser. Entonces, está hablando de homosexualidad. Ahora, Lot lo que quería era protegerlos, porque les dice, ya son mis huéspedes, ya son mis invitados, y yo tengo legalmente la obligación de respetarlos, de cuidarlos, de darles de comer, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un pasaje del Evangelio en donde Jesús está mandando a sus discípulos a que vayan a predicar el Evangelio? Dice, los manda de 2 en 2. Estamos en Marcos, pero seguramente está en algún otro de los sinópticos, perdón, eso quería decir, de los otros evangelios sinópticos. Los está mandando y de repente les da una instrucción muy clara Jesús a sus discípulos. Les dice, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos, contra los de la casa, contra los del pueblo, ¿no? De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. ¿De qué está hablando? Está hablando de que si estas ciudades no son hospitalarias y no reciben a los apóstoles, van a tener un castigo más grande que el que tuvo Sodoma y Gomorra. Está hablando de homosexualidad. Está hablando de hospitalidad, de no ser hospitalarios. Tenemos una amiga que es judía, que una vez nos platicó, nos dio toda una presentación o una plática de esto, ¿no? Nos platicaba que en estas ciudades, y esto lo saben por los otros libros judíos que tienen los judíos, hablaba de en estas ciudades cómo se burlaban de los extranjeros, ¿no? En esa época tenían diferentes monedas, ¿no? Unos tenían la carita del pato Donald y otros tenían, no sé, una efigie de algo más. Algunas veces eran monedas, algunas veces eran, ¿no? Llegaban los extranjeros y les daban una moneda y les decían, sí, ándale, estoy siendo hospitalario, toma la moneda y ve a comprar a la tienda. Llegaba aquel muerto de hambre que quería comprar algo de comer a la tienda. ¿Qué crees? Esa moneda que te dieron no sirve para nada, porque solo es válida para ese señor cuando va a la ciudad de no sé dónde. Se burlaban de ellos, no eran hospitalarios con ellos, los lastimaban, los molestaban. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra. No estamos hablando de una relación homosexual monógama, de amor, de entrega, de comprensión y de crecimiento. Estamos hablando del pecado de la falta de hospitalidad, de la soberbia, del exceso de pan, de la falta de, ¿cómo decía antes? De la pereza, la perversión, abundancia de ociosidad, de la ociosidad, etcétera, ¿no? Explicado con los otros libros de los judíos, sabemos un poco más, hasta se burlaban de los extranjeros. ¿Sale? Pues cuando te vengan a decir, es que Sodoma y Gomorra, ahí el Señor está claro que quemó a todos los homosexuales, perdóname, pero no. Quemó a los soberbios, se deshizo de los ociosos, se deshizo de los que estaban en la bula, de los que no eran hospitalarios con el extranjero, con la viuda, con el menesteroso, con el pobre. ¿Sale? ¿Lo de abominación lo vas a explicar después? Sí, vamos a hablar de abominación en el siguiente. ¿Emma? Ok. Emma, Sí. yo nada más quería aclarar algo. En esta parte tú dijiste, porque finalmente los hombres sí querían tener
pero no tuvieron una conducta, no son homosexuales, tuvieron una conducta homosexual que no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Finalmente sí hubo algo de eso, pero no como homosexuales. Al final de cuentas entra en toda esta parte de todas las cosas malas que hacían, pero no por ser homosexuales, que sí es muy diferente. Eran perversos, querían violarlos. La conducta homosexual puede también ser una conducta heterosexual, o sea, entendamos eso, es importante. No nada más la conducta homosexual es violenta, la conducta heterosexual también es violenta, ¿sí? Violar a una mujer, un hombre violar a una mujer en una relación como es una relación heterosexual, también puede ser violento y también puede ser para someter, para sobajar, para destruir. Y ese es el punto, homosexual o heterosexual, porque no todos los que participaron en Sodoma y Gomorra eran hombres o eran mujeres. Los ángeles eran varones, ¿sí? Y había varones, pero dice la Biblia que se acercaban niños también, había niños, había mujeres. Pues ahí hubiera habido, estarías pensando, entonces ese es heterosexual, una mujer que quiere violar a un varón, ¿no? No, era una manera de sobajar y de lastimar, ¿no? Sí. Hay un contexto de la violación en sí, que es lo que querían, en términos históricos, que manejan en todas las guerras, en todas las historias, en todas las tierras. Era una manera de dominio, de someter al otro. Era una manera violenta de demostrar yo te gobierno. Ante hombres, mujeres, niños, hombre, mujer, hombre, lo que sea. No se calificaba la orientación sexual para demostrar el dominio que tengo sobre ti, te voy a ver. Exacto. Ahí estamos. Entonces creo que está claro. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa o hacer alguna pregunta? Es que según también yo estaba checando el texto bíblico, sí. En sí no te lo menciona como violación, sino te lo dice como abuso. ¿Sí? Entonces el término abuso, pues, digo, ahora toca la parte legal. Legalmente, pues es cualquier intromisión que te hace infringiendo la esfera de alguien más. Entonces, yo entendería que no solamente se trató de un abuso sexual, o sea, si venían con palos, si les querían golpear, los querían insultar, o sea, de alguna manera es la forma de recibir esa parte, ¿no? Todo es un tipo de violencia. Claro. O sea, sí, porque es abuso, no sé si está encaminado de esa manera. Claro. Claro. Y al final es una falta de hospitalidad, es decirle al otro no me importas, cuando tengo la obligación de recibirte por mis leyes y por lo que Dios pone en mi corazón de ser bueno, ¿no? Sí. Claro, bueno, mi comentario era precisamente en un contexto, siempre se nos ha enseñado la parte de que Sodoma y Gomorra era habitada por 100% homosexuales, ¿no? Entonces, ahí claramente la Biblia lo menciona, que tanto Lot tenía esposa, tenía hijas, o sea, era una ciudad que técnicamente era habitada por todo género y preferencias sexuales en general. Entonces, creo que eso es importante como comentarlo y hacerlo notar, porque normalmente dicen es que te va a pasar lo que Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, digo que había niños, mujeres, hombres, etcétera, pues bueno, ahí se entiende. Claro, me imagino ahorita como, no sé, una parte muy fea de algunas ciudades, ¿no? Como, no sé, Las Vegas o estas ciudades que son así como en donde la gente se permite muchas cosas, ¿no? Ahí no hay nada más homosexuales, hay de todo, y ahí viven, y ahí trabajan, y hay gente que, ¿no? Hay de todo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Ay, no sé si... Sí. Mira, yo ahí en esa parte, pues, no sé, a lo mejor yo interpreto dos cuestiones totalmente ajenas. Entonces, de alguna forma estoy de acuerdo en la parte de la Génesis, Sodoma y Gomorra, pero aquí en este Evangelio de Marcos, donde Jesús les dice que si en algún lugar nos reciben, no los reciben, no los escuchan, sacúdense el polvo contra ellos, sí, o
O sea, hasta ahí él les está diciendo, de alguna forma están llevando el mensaje de mi Padre, están llevando lo que él quiere saber. Pero entonces ahí dice, de cierto les digo que el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Yo no relacionaría este texto directamente con la hospitalidad. O sea, finalmente nunca te dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Es la interpretación. Pero en sí el texto yo no podría decir que sí se habla de la misma hospitalidad de Sodoma y Gomorra. O sea, finalmente yo sí veo la ciudad de Sodoma y Gomorra como tal, como una perversión, y no tanto una hospitalidad. O sea, entonces yo solamente de esa manera lo percibo. O sea, no poder decir en sí que este texto te habla, bueno, lo relaciones a una hospitalidad directamente, sino más bien es castigó la perversión que existió en esa ciudad. Entre esa perversión yo podría ver el que eran malas personas con los extranjeros, extraños, ¿no? Y que eran violadores y que eran tenían pecado de gula y de otras cosas, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Bueno, vamos a Levítico. En Levítico, si pensamos un poco en el contexto histórico, ¿de qué se trata Levítico? Leyes. Leyes, son las leyes, es la ley, ¿no? Entonces es toda esta serie de leyes que están, que Jehová le dicta a Moisés, ¿no? Y hay dos versículos que la gente utiliza para acusar a los homosexuales. Ahorita vamos a digerirlos, a desglosarlos, a analizarlos, ¿sí? El primero está en Levíticos 18:22 y dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y entonces ese pastor que es muy literal, que no hace hermenéutica, que no se regresa a entender el contexto histórico, que no se regresa a entender el contexto lingüístico, te dice, pues ahí está, o sea, ¿qué más quieres? No puedes ser gay, o si quieres ser gay, pero no ejerzas. Porque cuando ejerzas, vas a llegar a esto, ¿no? Que finalmente eso es lo que te dicen en algunas iglesias, no me gusta mencionar, pero algunas iglesias te dicen eso. Sí, yo no te condeno. Si eres gay, pásale, eres bienvenido. Nada más que no vayas a tener una relación con una persona, no vayas a venir aquí con tu novio o con tu novia, porque entonces sí ya se acabó el asunto. Bueno, vamos a desglosar un poco esto, vamos a ver de qué se trata. Vamos a pensar, y ahora sí vamos a explicar esto que decía la pastora hace un ratito, del tiempo en la Biblia, cómo funciona el tiempo en la Biblia. El tiempo en la Biblia, hay como dos tiempos, o dos maneras de ver el tiempo. La primera le llamamos el tiempo cronos. El tiempo que transcurre sin detenerse es cronológico, y estamos hablando de segundos, minutos, horas, etcétera, etcétera. Ya me perdí, ¿no? Ese tiempo que podemos contar y que es más bien humano que divino, ¿sí? Es nuestro tiempo, el que nosotros, mucha gente dice que nosotros hasta creamos los minutos, nosotros decidimos cuánto tiempo dura un minuto, cuánto tiempo dura un segundo, que pudo haber sido más o menos, bueno, la física lo dirá. Ok, y hay otros tiempos, los tiempos que les llaman kairos, que son periodos de tiempo delimitados y son tiempos de Dios. ¿Te acuerdas cómo en muchos espacios en el Nuevo Testamento, inclusive en las palabras de Cristo, dice, el final está cerca, ¿no? Ya el final está aquí, ya es tiempo, ¿no? Inclusive dice,
despabilate, estate pendiente, porque en cualquier momento va a suceder. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde allá para acá? En nuestros tiempos. 2018. Más o menos. 2000 años, más de 2000 años, seguimos esperando, o cerca de 2000 años, ¿no? Seguimos esperando que pase ese tiempo. Entonces estamos hablando que hay periodos de tiempo que Dios define y que nosotros podemos pensar que son mañana o pasado, pero que Dios decide. ¿Por qué? Por sus propósitos y por sus planes para su creación y para la humanidad. Vamos a hacer un ejemplo. En tiempos kairos estamos pensando, por ejemplo, ¿qué está permitido que yo coma? En el tiempo de Adán, Jehová le dice a Adán, solo comerás semillas y frutos. ¿Por qué le dice esto? Porque le dice, multiplíquense y fructifiquen. ¿Cuántas parejas creen que hubiera de vaquitas, de borreguitos, de chivos, de... Imagínate que deciden hacer una barbacoa. No tendríamos nada, ¿no? Ahí se acababa. Entonces, estaba muy claro, en este momento, en este periodo de tiempo, lo que tienen que hacer es solo comer semillas y frutos. ¿Por qué? Porque cuando comieran los frutos, además, las semillas, lo que estaba dentro de los frutos, las semillas de las manzanas o de las peras, no sé qué, las iban a tirar. ¿Y qué iba a pasar? Pues se iban a reproducir, iba a haber un árbol. Si se comieran los animales, se acababa la posibilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando se acaba ese tiempo kairos, llega la época de Noé, y a Noé le da permiso de comer todo tipo de animales. Una vez que ya se empiezan a reproducir, ¿no? Porque también cuando llega Noé había 2 de cada uno. Por ahí, ya no voy a hacer esa broma, perdón. Iba a hacer una broma sobre las arañas, pero cuando es el tiempo de Moisés, Jehová le dice al pueblo de Israel, de esto sí puedes comer, de esto no puedes comer. En Levíticos está ahí como bien claro, ¿no? Además, andan vagando por el desierto durante 40 años. ¿Y qué pueden comer ahí? Al principio maná y agua, tomar agua, ¿no? Después les da codornices, ¿sale? Entonces, pero llega un momento en que les dice, esto sí puedes comer o no puedes comer. ¿Por qué? Porque también en esa época se separaba a las mujeres que tenían flujo de sangre, para que no hubiera contaminación, para que no hubiera enfermedades. ¿Se imaginan las condiciones en las que vivían en el desierto? ¿Saben cuántos miles de personas andaban moviéndose en el campamento de los israelitas cuando se movían de un lado para otro? Eran muchos ratatal, así, muchos. Ahorita no me acuerdo los números, seguramente alguien, Jesús, nuestro maestro aquí en la escuela dominical, sabría claramente cuántos eran, pero eran muchos. ¿Te imaginas si comían cerdo y se enfermaban de algo? Si hubiera una epidemia de algo, se contagiaran de alguna cosa, ¿se imaginan el moridero? Entonces tenía que haber una delimitación. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo, cuando Jesús viene a la tierra y después Pedro tiene una visión, ¿se acuerdan de esta visión de Pedro? Que está en el techo de una casa y Jesús le dice, Jehová le dice, puedes comer de todo. Y él todavía le rezonga, como es su costumbre, le rezonga y dice, no, ¿cómo crees? Hay cosas que no puedo comer. Dice, no, todas las cosas que yo creé son buenas y todas las puedes comer. Ahí termina el tiempo kairos de la prohibición de comer unos alimentos, algunos animales, y empieza un nuevo tiempo kairos. ¿Sale? Entonces estamos hablando de periodos de tiempo en los que se necesita una cosa por una razón en específico que el Señor conoce. Y como decía la pastora hace un rato, a veces el Señor nos la deja conocer, a veces sabemos de qué se trata y a veces no la conocemos. Ahí me gustaría, cuando lo vimos hace no mucho, precisamente este tema, a mí me llamaba la atención precisamente, y nunca lo había pensado en esa forma,
de la conducta higiénica que da, o las ordenanzas que hay precisamente en estas leyes. Dicen que la historia se repite muchas veces y no se hace como se debe de ser. Entonces, al ser un grupo, vamos a hablar de epidemiología, al ser un grupo hacinado, todos en bola, caminando, si no hay leyes higiénicas, que en ese momento ellos ni siquiera conocían de epidemiología, iba a perecer ese pueblo en el cual Dios tenía una promesa y del cual iba a descender precisamente el Salvador. Claro. Entonces, se tenía que cuidar mucho precisamente este pueblo de que no hubiera ni contaminación espiritual, porque da ordenanzas acerca de este tipo de cosas, o sea, no idolatría, pero también de contaminación física, ¿no? Lo que nos has dicho, siempre es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces, y lo digo lo de la historia porque ¿qué pasó con aquellas poblaciones medievales donde la cerrazón fue tan grande que ahí tienen las grandes pestes que vinieron en estas ciudades? Ciudades hacinadas, ciudades contaminadas, ciudades donde la gente se moría en la calle y ahí lo dejaban, donde la gente se enfermaba y seguía conviviendo con los demás. Entonces esas ciudades perecieron. Sin embargo, el pueblo escogido en ese momento, y con sus, entre comillas, al regirse sobre estas leyes, pues bueno, pudo subsistir esos primeros 40 años y después toda esta etapa de la que están hablando. Sí, justo eso. Gracias. Bueno, entonces, regresando a nuestros versículos, ¿se acuerdan que los versículos hablaban de una palabra abominación? ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso de abominación. Cuando tú vas al hebreo, al griego original, perdón, vas al griego y encuentras que este sustantivo abominación lo utilizan, el que está en este versículo, en estos dos versículos específicamente, es toevá, ¿sí? Está utilizado para describir actos impuros e ilícitos, y subrayo, debido a preceptos o costumbres religiosas. Si tú analizas el capítulo de Levíticos, en donde aparece, del 18, en donde aparece la primera referencia a esto de la abominación, está hablando de todas las relaciones sexuales que son impuras, que son prohibidas. ¿Sí? Está mencionando cómo está prohibido que un hombre se acueste, tenga relaciones con la esposa de su papá, o que tenga relaciones hermanos con hermanos, o que tenga relaciones una hija con su papá, etc. Va listando uno tras otro, tras otro, tras otro, el capítulo 18 de Levíticos, así va, ¿sí? ¿Qué crees? Que el verbo que utiliza para decir que es un acto impuro, el que una mujer se acostara con el esposo de su hija, o que una mujer y un hermano y una hermana tuvieran una relación, la palabra que usan no es toevá, es una palabra diferente, ¿sí? Entonces, cuando llega a este punto en donde dice, no te acostarás, vamos a regresar para que lo diga yo como es, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ya cuando llega al versículo 22, ya la palabra para describir la prohibición ya no es la misma, cambió. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a actos impuros o ilícitos debido a preceptos o costumbres religiosas. Te pongo un ejemplo de toevá en otro contexto. Ahí mismo en el Génesis, en el 43, capítulo 43 dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿De qué está hablando? De costumbres y actos religiosos. Para los egipcios no era lícito
en sus preceptos religiosos sentarse a comer con los israelitas. Tenían que estar aparte, ¿sí? Porque para ellos era abominación, y esa abominación, otra vez, es esta palabra tueva, ¿sí? Entonces, a ver, si me regreso tantito, pero acá decía, ¿cómo que? Perdón, me regreso acá. Acá decía, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, pero ¿cómo que estamos hablando de preceptos religiosos, cosas ilícitas religiosas? ¿De qué estamos hablando? A ver, sigo tantito y ahorita nos regresamos. Hay una palabra más que se utiliza en estos versículos, que es simá. En el Antiguo Testamento encontramos este contexto de actos sexuales intrínsecamente inmorales con esta palabra, que puede traducirse como maldad o vileza. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una cosa. Tienes ahí una Biblia. Vamos a Levíticos, capítulo 18. ¿Sí? Levíticos está hacia el principio de la Biblia. Es el tercer libro de la Biblia. Y dijimos capítulo 18. Por ejemplo, es que en esta versión habla de desnudez. Sí. Ok, todos estos preceptos que está mandando sobre actos sexuales que son intrínsecamente inmorales, como que dos hermanos tengan relaciones sexuales, como que dice la desnudez de tu nuera en el 15, no descubrirás, mujer de tu hijo, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. En todos estos está hablando de esta palabra simá, que es una palabra que dijimos está mencionando cosas que son intrínsecamente inmorales. Pero cuando llega a decir, no te echarás con varón como te echas con mujer, es tueva, no dice es inmoral, dice es abominación. ¿Qué pasaba en esta época? Había contextos religiosos en los cuales había relaciones sexuales que eran tomadas para adorar a otros dioses, que eran como una ofrenda a otros dioses. De eso es de lo que está hablando. Y lo dice en el 21. ¿Qué dice en el 21? No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Exacto. Está hablando ahí de otro tipo de actividades, ¿sí? En una está hablando de cosas que son inmorales y que son incorrectas por ser inmorales. En el otro momento está hablando de cosas que son idolatría, que tienen que ver con la adoración a otros dioses, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de simá para que sea más claro. Dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Ahí está la palabra vileza, ¿sí? Ahí está usando simá. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Está hablando de actos intrínsecamente inmorales, ¿sale? No está hablando de actos que sean necesariamente que son inmorales, que son ¿cómo se llama? Perdón. No, el otro, que son idolatría, esa es la palabra que estoy buscando, idolatría, ¿sí? Porque estamos regresando al contexto histórico y decimos, había en esa época
prostitutos varones, prostitutas mujeres, que se prestaban para hacer actos religiosos, para adorar a otros dioses, dentro de un templo pagano que no era el de Jehová, y que eso servía para adorar a esos otros dioses. Y una de las cosas principales que son pecado en nuestro contexto y para nuestro Dios es que no adoremos, que no tengamos otros dioses, que no seamos parte de la adoración a otros dioses. Por eso es que dice que es Tueva. No sé si está claro. No. Ok. ¿Tienes alguna pregunta específica? No. Me regreso. Ahí va. Perdón. Ahí vamos. Cuando llegamos a encontrar en Levíticos esta palabra de abominación, en los dos contextos que les mostré, en los versículos que teníamos acá, ¿sí? Que dice, no te echarás con varón como con mujeres, abominación, y el otro que dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujeres, abominación hicieron. Sí, y su castigo es la muerte. En esa época, en ese tiempo caídos, el castigo era la muerte, ¿sí? Hoy estamos en otro tiempo caídos, en el tiempo de la gracia. Ok, entonces, cuando estamos hablando de estas palabras, abominación, ¿sí? La palabra original es Tueva, y la palabra Tueva está hablando de idolatría, ¿sí? Es tener una relación sexual para darle culto a otros dioses. ¿A través de qué? De tener una relación homosexual o de tener una relación sexual con una mujer prostituta para adorar a otros dioses. Ese es el problema. Es cuando tenemos cosas que son ilícitas porque son fuera de las costumbres religiosas que son para adorar a Jehová, para estar con Jehová. ¿Sí? El ejemplo se opone cuando decimos que hay otras cosas que en Levítico se narran y que dicen que son actos ilícitos también, pero estos son actos ilícitos porque son inmorales. La palabra en ese momento es diferente, es una palabra que es sima, y esa se refiere a cosas que son intrínsecamente inmorales. Cuando en el versículo está hablando de relaciones varón con varón, no está hablando de cosas intrínsecamente inmorales, está hablando de cosas que en ese momento se utilizaban como idolatría para otros dioses. ¿Sí? Sigue teniendo carita de pregunta. Bueno, esa parte, bueno, entiendo la diferencia de las dos términos. Sí. Mi inquietud es cómo hacemos esa distinción y por qué tal vez no, tomarlo también como parte de la moral. La distinción no la hacemos nosotros, la distinción está puesta en la Biblia, ¿sí? La distinción está puesta por la persona que escribió ese capítulo de la Biblia, en donde en unos momentos estaba hablando, todo esto es inmoral, pero esto es abominación, es idolatría, ¿sí? En ese momento no está hablando, otra vez, no está hablando de una relación homosexual, monógama, consensuada, una relación que es para crecer, para desarrollarse, que está a todas luces beneficiando a ambas personas. Está hablando de una relación sexual entre dos personas del mismo sexo que está siendo utilizada para otra cosa. Ahí es en donde está el contraste. Por ejemplo, en el caso de Levítico 18, quiero entender que bajo la distinción que se está haciendo, entenderíamos que a partir del 21, que es cuando habla de otros dioses, y que solamente es 21, 22 y 23, se trataría de Sima. No, de Tueva. Todo lo demás era Sima. ¿Ya? Y cuando llega ya estaba en inglés, perdón, cuando llegas al 21, ahí ya esos tres son Tueva.
porque es en contra de Dios, en contra de los preceptos de Dios, porque son para adorar a otros dioses. Entonces entendería que la relación sexual entre personas del mismo sexo era abominación cuando era para otros dioses. Sí, si no, no. Si no, no. Sí, ese es el punto. Si no es una relación homosexual que está sirviendo como una ofrenda para otros dioses, no dice si está bien o está mal, pero no dice que está mal. En ningún momento dice que es vileza. En ningún momento utiliza la palabra simá para decir está prohibido, como está prohibido acostarte con tu papá, que la nuera se acueste con el yerno, etcétera, etcétera, etcétera. No lo dice. No dice ni una ni la otra, pero no dice simá. Bueno, y también hay que tener que en el contexto, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, espero no ofender a nadie con esto. Por ejemplo, no es lo mismo que la Biblia te dijera, está prohibido que te cortes el cabello, a que tú digas, la Biblia te prohíbe que te cortes el cabello y que lo vayas a ofrecer como una ofrenda. Así como una manda, como una promesa de, ¿sabes qué? Te estoy cortando mi cabello porque con esto te voy a ofrecer una adoración. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, en las dos estás cortándote el cabello, pero no en las dos estás cometiendo un pecado. Es una analogía un poco rara, pero en el caso particular ahí no está condenando la relación sexual, sino está condenando que utilices la relación sexual para ofrecerlo como un acto de adoración a un Dios ajeno. Exacto. ¿Sale? ¿Ya estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que alguien tuviera en este momento? ¿No? Creo que es buen momento para hacer un descanso. Quería aportar nada más el dato del principio de las tribus. Ajá. Ya tengo aquí lo del dato del censo. Y tomando en cuenta que aquí dice que se censaron únicamente a los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. O sea que no hay ancianos, ni mujeres, ni niños. Y dice que el total era de 603.550 israelitas. Yo creo que esta cifra podríamos multiplicarla por 4 o por 5, más o menos. ¿603.000? 603.550. Wow. ¿Se imaginan? Si no había leyes de sanidad, No, eso iba a ser. ¿qué iba a ser? ¿Se imaginan a qué olían los... Bueno, ya.